Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Salamea, analista político. Sociólogo Salamea, quisiéramos conocer cómo ve usted el próximo gobierno de Noboa, que realmente significa al momento una incógnita para los ecuatorianos, que empezará a develarse, ya este próximo 23 de noviembre, cuando se dé el cambio de mando. Bueno, estamos a las puertas efectivamente de que se materialice la posición del presidente elegido Daniel Noboa. Las expectativas ciudadanas son bastante abultadas, ya que el desgobierno lamentable del presidente Lasso, su fracaso en la gestión gubernamental, la problemática económica, social, política, ética agudizada en este gobierno, generan muchas esperanzas de que la situación cambie. Y el propio presidente elegido Noboa, pues, ha tratado, digamos, de alentar esperanzas, de alentar promesas, ofertas de que en el país va a haber un cambio. Incluso la consigna de él en campaña fue por un nuevo Ecuador. Han habido propuestas como resolver la crisis del desempleo, la crisis de inseguridad, el, por ejemplo, generar planes de vivienda como el programa Mi Casa Linda, el tratar, digamos, de prometer a los jubilados que tienen una pensión jubilar inferior al salario básico, de que nadie ganará menos de 450 o 475 si se pone en esa cantidad el salario básico, de que va a dar un bono adicional a las madres solteras pobres de $60, de que incluso va a establecer una cárcel en alta mar a través de barcazas, etcétera, etcétera. Entonces las expectativas son muchas. Y yo personalmente creo que, dada la situación económica del país, va a haber, digamos, problemas en el cumplimiento de esas Claro, ofertas. ese es el Aún criterio más, generalizado de analistas, en el sentido de que las promesas electorales, las ofertas, en muy poco grado van a poder ser cumplidas. sí, pero eso mismo es lo complicado, digamos, para la vida política del país, porque el presidente Lasso, recordemos, ganó la presidencia justamente a través de ofertas demagógicas. Él, a donde iba, al grupo donde visitaba en campaña electoral, prometía exactamente dar lo que le pedía. Y de alguna manera esa réplica de ese tipo de campaña lo hizo el presidente Noboa. Entonces, ¿qué pasaría de que vuelva la gente a una frustración y vea de que no se están cumpliendo lo que se prometió, como pasó con Lasso? Significaría pues un vertiginoso proceso de deslegitimación social y política que conllevaría un malestar social, una conflictividad social. Y a la vuelta de la esquina estamos, lógicamente, otra vez con un país prácticamente problematizado en lo político, en lo social, en la Ahora, gobernabilidad. ¿no merecería Noboa un poco de tolerancia, dadas las circunstancias? Un proceso sui generis de muerte cruzada, un próximo periodo de gobierno de aproximadamente 500 días. Bueno, yo creo que en este momento, pues la presidencia va a ser de 1 año y medio. No se puede, digamos, dar un compás de espera habitual, ordinario, porque no estamos ante un proceso de gobierno ordinario de 4 años, donde se espera a lo mejor un año, etcétera. Él mismo ha planteado resolver las situaciones lo más pronto posible, sobre el tema en el caso de la inseguridad. Creo que ahí hubieron incluso ofertas equivocadas, como aquello de enfrentar la inseguridad a través de una consulta popular, como ya lo hizo Lasso. Me acuerdo que en el debate le preguntaron a Novoa cuáles serían las preguntas, y una de ellas decía de que preguntar a la gente si quiere que la fuerza pública actúe con más firmeza en el combate a la delincuencia, lo cual resulta absolutamente inoficioso y necesario, ¿no? Pero más allá de esto, Gustavo, lo que hay que ver, bueno, el éxito que todos queríamos que suceda, o el fracaso del presidente Noboa, que no quisiéramos que suceda, va a estar ligado también a la orientación de la política económica que él va a tener en el marco de la gestión gubernamental. Hay dos posibilidades. La una posibilidad de que el gobierno de Noboa trate de afianzar y profundizar cumpliendo las tareas neoliberales que no las pudo cumplir el presidente Lasso. La presencia de Dajig en la reunión primera que tuvo el presidente elegido con el actual presidente Lasso llamó un poco la atención y la alarma, porque recordemos que Dajig es un conspicuo representante no solamente del neoliberalismo a seca, sino del neoliberalismo extremo, el neoliberalismo monetarista de la línea de Milton Friedman.
el que creó justamente la escuela monetarista neoliberal en la Universidad famosa de Chicago. Friedman, que fue llevado por Pinochet como asesor económico en el primer año de su gobierno dictatorial. Yo me acuerdo que en mis análisis solía decir, exagerando un poco quizás, cuando fue vicepresidente de AGIC, del presidente Sixto Durán, si por él fuera él privatizar el aire para que la gente compre oxígeno para respirar. Y esto obviamente no solamente venía desde la perspectiva analítica, académica, incluso el expresidente Febres Cordero, ante el extremismo neoliberal de aquí, llegó a calificarlo como terrorista económico. Entonces fue una mala señal de la dada por Dají, la presencia de Dají, digamos, en el caso de la reunión con Noboa y el presidente. Entonces, yo me atrevería a decir de que, además, tomando en consideración los intereses económicos a los que está ligado Noboa, él como persona puede ser buena persona, pero ¿qué intereses representa? El Lazo representaba los intereses del sector financiero bancario. Él representa un sector de, digamos, de la vieja oligarquía agroexportadora, el grupo económico más poderoso del país. Entonces, si es que él va a gobernar tomando en consideración esos intereses, uno puede prever que básicamente y fundamentalmente esos intereses cobijan una versión neoliberal de la política económica, que ya ha sido aplicada en Ahora, las décadas pasadas. Además del manejo económico que va a requerir de maniobras urgentes y esperemos que precisas y adecuadas, tiene ese reto que es permanente de la seguridad. Pero con esos dos megatemas se suma toda la problemática del país y allí quisiera preguntarle a usted cuáles son los aspectos que más le preocupan y por otra parte, ¿ve usted altas posibilidades de que el gobierno tenga una tendencia privatizadora? Bueno, para comenzar por esto último, parte de la visión neoliberal de la economía es precisamente el proceso de privatizaciones. Por ejemplo, la flexibilización laboral, la reducción o eliminación de los subsidios, el achicamiento del Estado con la reducción del gasto público, específicamente la reducción del gasto social. Si es que no va por esta línea, pues simplemente los problemas van a venirse inmediatamente. En el tema, por ejemplo, del empleo, la gente tiene mucha expectativa. También la aplicación del recetario neoliberal prácticamente tiene una orientación que lleva a generar restricciones en la posibilidad de la reactivación económica. El neoliberalismo constriñe la demanda, a diferencia de las políticas keynesianas, que son las opuestas del neoliberalismo, que en cambio plantean, digamos, incentivar la demanda a través del incremento de los ingresos. Noboa dijo en campaña de que el sueldo de un ecuatoriano o el salario básico, para ser más específicos, es el más alto de América Latina. Bueno, está entre los más altos, pero en cuanto a la capacidad adquisitiva, lo que permite a la gente adquirir con ese salario está entre los más bajos. Entonces, no hay ahí, digamos, comparación. El tema tributario, por ejemplo, no habló en la campaña de reducir los impuestos para las empresas y más bien de aumentar los impuestos para las personas naturales. Entonces, ese es un escenario, ¿no? Que además impediría incluso incentivar el empleo. La propia inversión extranjera, Gustavo, veo difícil que venga. Los agentes económicos externos están tomando en consideración que este es un gobierno de transición, un gobierno de paso. Si es que hay alguna reactivación por la línea de la inversión extranjera, esto será pospuesto para las condiciones políticas posteriores a la elección presidencial de 2025. Entonces, el margen de maniobra no es mucho precisamente para el presidente que va a posicionarse. El otro escenario podría ser de que simplemente, pues, Noboa deje de lado las políticas de ajuste neoliberal y más bien oriente su acción con los recursos que tiene o incluso por la vía de la obtención de otros recursos a través de también mecanismos poco ortodoxos como el cobro de impuestos a los que están debiendo al fisco o la reducción de los llamados incentivos a las grandes empresas. Con eso genera una agresiva política social, resuelve los problemas de la salud, la falta de medicinas es un problema complicado, la educación, la propia vivienda, y además con ello también obtenga recursos para enfrentar los temas de la inseguridad, que además de ser un tema básicamente policial, un tema de seguridad, un tema militar, tiene que ver también con el tema de lo social. Eso esperaría la población, o sea que su sensibilidad sea tan interesante e importante que más bien trate de priorizar lo social
antes que, digamos, el ajuste económico pensando en los intereses de las grandes corporaciones internacionales y de los grandes grupos de poder económico. Estos últimos puntos que usted ha mencionado son parte de aquello que decía de que podría ser el gobierno de Noboa, o la expectativa puesta en el gobierno de Noboa, podría estar en el cumplimiento de las promesas incumplidas de Guillermo Lasso. Bueno, hay promesas incumplidas en términos de lo social que lo hizo justamente Lasso, y ahí yo ya he recitado cuáles fueron las promesas para lo social Ujú. en el caso de Noboa. Para eso necesitas recursos. ¿De dónde va a sacar la plata? Entonces, eso habría que ver ya en relación a las primeras acciones o medidas que tome el presidente Noboa. Pero también yo decía, por el lado del neoliberalismo, hay tareas inconclusas. Recordemos que una tarea tan elemental como vender el Banco del Pacífico es una tarea neoliberal de privatizar este Banco del Estado, no lo pudo realizar Lasso. Digamos, en definitiva, no solamente que Lasso no hizo un buen gobierno neoliberal como se hubiese aspirado desde quienes participan de esa visión económica, porque ni siquiera hubo gobierno. Hubo un total fiasco y fracaso hasta el punto que sus más conspicuos defensores hoy se han vuelto también sus más conspicuos críticos al finalizar el gobierno del presidente Lasso. Entonces, todo está por verse, Gustavo. Es un presidente, sabemos que habla poco, que huye a hacer declaraciones públicas. Él es, creo que, consciente de sus vulnerabilidades, de sus limitaciones. Él no tiene experiencia en lo público. Él básicamente tiene, al igual que Lasso, una experiencia en el mundo de los negocios privados. Si es que quiere hacer un buen gobierno, tiene que rodearse de un equipo que tenga también experiencia y que sobre todo tenga una gran dosis de sensibilidad para entender los problemas que vive el país, incluso para que tenga empatía con la gente que vive esos problemas, con la gente que diariamente no consigue empleo o que diariamente tiene que contar sus muertos, que no son frías cifras estadísticas, una inseguridad y una crueldad en los asesinatos que se ha ido normalizando y naturalizando en la conciencia colectiva y que posiciona al Ecuador como uno de los países más inseguros. Amén de que también pues, es un país que no está generando, digamos, una imagen internacional buena para la propia economía. Por eso es que después de la gira que hace Noboa a Europa, a los Estados Unidos, pues sube, se incrementa un poco el riesgo país, porque ven que en lo inmediato no hay salida para la problemática económica y social del Ecuador. ¿Cómo Y a ve eso hay usted que por sumar otra una parte? problemática política. ¿Cómo ve usted, por otra parte, ese altísimo grado de morosidad del actual gobierno que debe a Raimundo y todo el mundo, todo el sector público en crisis, reclamando reducciones de presupuesto que se les ha hecho, reclamando compromisos de transferencias que no se pagan? Hay analistas que señalan que el tamaño del Estado tiene que reducirse, que lo que está sucediendo ahora es la muestra de que hay que tomar medidas en ese sentido. El problema no es el tamaño del Estado, el problema es que existen gobiernos como el caso del presidente Lasso, que por su propia visión económica creen que no hay que hacer inversión pública, no hay que hacer inversión social, que la plata hay que guardarla. Y hay que guardarla o para pagar a los acreedores internacionales o para que la Reserva Internacional del Ecuador crezca y con eso pues los agentes financieros a los que debe el país o los dueños de los bonos puedan tener la seguridad de que van a vender buenos precios de esos bonos. Entonces no se está trabajando para los intereses del país. Bueno, Básicamente se pero ha hay trabajado. analistas económicos que dicen que Guillermo Lasso no ha guardado ningún dinero, que la Reserva Monetaria tiene otra interpretación, que es el producto de los ahorros de los depositantes, ciertas previsiones para el propio sector público, etcétera. En realidad, Guillermo Lasso ha guardado dinero, no ha gastado, no ha invertido, no paga las deudas por una política que él quiere imponer, no por fuerza de las circunstancias. Bueno, la política de carácter restrictiva que es propio de las visiones neoliberales, de que hay que básicamente guardar la plata porque un exceso de circulante en la economía genera un exceso de demanda y ese exceso de demanda genera incremento de los precios o inflación y esa inflación es vista como la principal culpable de la falta de estabilidad económica. O sea, es coherente con el pensamiento precisamente neoliberal. ¿Cómo hay que hacer para estabilizar la economía? Y para no tener la inflación, que es el principal problema que ellos ven para la economía, básicamente pues reduciendo la capacidad de demanda de la gente.
pero si usted reduce la capacidad de demanda, la capacidad de compra, y a usted no incentiva la reactivación productiva, se produce menos y consecuentemente menos empleo. ¿Qué plantean los keynesianos? Lo opuesto, de que hay que reactivar la economía precisamente generando mayor ingreso, mayor demanda en la gente, porque si la gente puede comprar más, los empresarios van a producir más y se produce más, va a haber más empleo. Y también gana el Estado porque va a tener más impuestos de aquellos empresarios que ya tienen más ganancias. Esto es lo que se llama el círculo virtuoso de la economía. Entonces, ahí tiene usted estas dos visiones. Triunfó en las elecciones la visión precisamente, digamos, muy cercana al neoliberalismo, a la libre empresa, como es la que defendía en la campaña precisamente el presidente Noboa. Históricamente, pues en América Latina, en el propio Ecuador, se ha dado ya cuenta de que estas son experiencias que no ayudan a reflotar la economía y peor a resolver los problemas sociales, pero que tienen el apadrinamiento pues en el mundo entero por parte del Fondo Monetario Internacional. Porque incluso si uno quiere aplicar el sector neoliberal, hay corrientes. Una de las corrientes del neoliberalismo es la economía social de mercado, es decir, usted defiende la libre empresa, la libre competencia, pero con compensaciones sociales y con medidas redistributivas de la riqueza por parte del Estado. Me estoy refiriendo, reitero, pues a la economía social de mercado fundada por Walter Müller-Armond y fue aplicada con esto después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, mientras que en el resto de Europa, para reactivar la economía de posguerra, pues se aplicó el keynesianismo, incluso en los propios Estados Unidos, hasta el punto que Richard Nixon, un presidente conservador republicano, llegó a decir, todos somos keynesianos, porque el keynesianismo se puso de moda. Pero estamos en América Latina, pues con gobiernos de tinte neoliberal, en otros casos con gobiernos keynesianos, mal llamados socialistas, ¿no? Socialismo en ninguna parte del mundo, desde el punto de vista... Culminemos con la visión de la otra importante corriente política o corrientes políticas que se juntan en la Asamblea Nacional. ¿Qué perspectivas ve por allí? ¿Qué esperanzas, si es que alguna, de que en términos de gobernanza y gobernabilidad por lo menos mejoremos? Bueno, se ha hablado bastante de que la capacidad de ejercicio gubernamental que puede tener un gobierno, que esto que conceptualmente se llama gobernabilidad, pasa por acuerdos político-parlamentarios, en este caso del bloque de gobierno, con los bloques que no pertenecen al gobierno y que eventualmente podrían hacer una oposición. Entonces, esta pretensión la procuró hacer Lasso al inicio de su gobierno, tratando de buscar un acuerdo político parlamentario, recordemos, Gustavo, pues, con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. A última hora, pues, ese acuerdo se rompió y más bien Lasso hizo caso a los sectores anticorreístas más extremos. Ahora también se ha hablado de la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad, por lo menos parlamentaria, con esos mismos partidos, Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Y he visto que también hay presiones de grupos anticorreístas que apoyaron a Noboa para que no se haga ese acuerdo. ¿Hasta qué punto esto estallará nuevamente? Está por verse, ¿no? Han habido declaraciones públicas que nos hacen ver que posiblemente no vaya a prosperar otra vez este acuerdo y que más bien habría un acuerdo parlamentario con otros sectores políticos que excluyen a la llamada Revolución Ciudadana, pues que es el bloque que tiene mayor número de asambleístas en la Asamblea. De cualquier manera, Gustavo, yo creo que no es tan esencial pues tener mayoría o minoría en la Asamblea para tener gobernabilidad. La gobernabilidad no solamente pasa por un tema legislativo, la gobernabilidad fundamentalmente pasa por un ejercicio de políticas públicas, de políticas económicas y sociales, cuya batuta de ejercicio las tiene precisamente el gobierno. Si un gobierno toma medidas pensando en todos los sectores de la sociedad, cumple las expectativas, las demandas de las mayorías sociales, pues ese gobierno va a tener legitimidad social, va a tener respaldo, reconocimiento y por lo tanto va a tener un mejor nivel de gobernabilidad. ¿Cuándo los gobiernos pierden gobernabilidad? Cuando pierden legitimidad. ¿Y cuando pierden legitimidad? Cuando sus medidas, sus acciones están golpeando a la mayoría de sectores de la sociedad nacional. Entonces, En todo caso, en una docena de días, poco más o menos, empezará a despejarse la niebla. Es fundamental, pues, ver cuáles van a ser sus primeras acciones y, sobre todo, cómo va a completar su equipo económico, ¿no? Para tener ya una visión mucho más certera de la direccionalidad que en el próximo año y medio va a tener este flamante gobierno, pues, que iniciará su gestión después de pocos días. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros.
Declaraciones del sociólogo Marcos Salamea, analista político.